Vamos a abrir nuestra Biblia en Números capítulo 30. Números capítulo 30. Si estás tomando nota, el título de hoy es Ninguno ha faltado de nosotros. Ni siquiera, no soy profeta, pero sé esto. Todos los que estamos aquí tenemos un familiar o varios familiares que nos gustaría ver rendidos a Cristo, ¿cierto? Amigos, compañeros de trabajo. ¿Te imaginas llegar a la presencia del Señor un día y decir, ninguno ha faltado de nosotros? Que llegues a la presencia de Dios y veas a aquellos con los que creciste y caminaste. Y hay una escena al final de este estudio en donde esta frase es real. Fueron salvos en una batalla muy difícil porque no fue sus fuerzas, sino fue el Espíritu Santo dando una victoria asombrosa. Así que estamos ya en la recta final. Si nos acompañas por primera vez, estamos terminando, digamos, un par de domingos más, pero ha sido un estudio en el libro de Números y vamos a hacer, si Dios quiere, una pequeña pausa, un Selah en agosto. Todo agosto vamos a enfocarnos en algunos salmos y regresamos con Deuteronomio. Y Deuteronomio va a ser una bendición. Vamos a hacer un repaso de la entrega de la ley. Vamos a recordar un montón de cosas que vimos en Éxodo, en Levítico y en Números, y vamos a terminar, si Dios quiere, el Pentateuco. No sé si nos dé tiempo este mismo año, pero la verdad es, ¿quién tiene prisa, no? Vamos caminando verso a verso y le damos gracias a Dios que cada palabra que Él nos comparte es agua para nuestra vida, refresca nuestra vida. Así que vamos a orar y vamos a pedir que el Señor dirija nuestra vida hoy a través de su palabra y podamos juntos ser llenos de su Espíritu. ¿Me acompañas? Padre, te damos gracias esta tarde, gracias por la bendición que nos das de estar aquí juntos, con Biblia abierta, corazón abierto, dispuesto, Señor, a que te conozcamos más, Señor. Muéstranos tu amor, muéstranos tu misericordia, Señor. Haz una obra en nosotros y que tu Santo Espíritu nos transforme y nos limpie y nos dirija hoy y cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos justo antes de entrar en la tierra prometida. Son unos campos impresionantes que pueden reunir a estas millones de personas. Están por entrar a la tierra prometida. Hay un río, ¿saben cómo se llama ese río? Es el río Jordán, y vamos a leer muy pronto que entremos a Deuteronomio cómo van a cruzar ese río. Pero antes de entrar al río, el Señor los está preparando. Cuando tienes hijos, no los pones a correr nada más, primero tienen que aprender ¿a qué? A caminar, y cuando van aprendiendo a caminar los llevas de la mano, ¿no? Y empiezas a observar hasta en el momento en que corren y crecen y ya no los cargas a ellos te cargan a ti, ¿no? Y ya no los llevas a ellos te llevan a ti, ¿no? Y entonces Dios lo que está haciendo es que está preparando al pueblo, y hay algo que va a suceder en estos dos capítulos. El capítulo 30 va a comenzar a mostrarles que nuestras palabras importan, que hay santidad en nuestras palabras y que el pueblo de Israel no tiene que ser como cualquier otro que juran por todo, ¿no? Te lo juro, te lo juro, te lo juro, y te juro por esto, y te juro por lo otro, y lo utilizan como si no tuviera peso un juramento. Y Dios quiere hacer una diferencia. Así es que si estás tomando nota, en el Antiguo Testamento en ocasiones se usa la misma palabra voto y juramento, pero en ocasiones tienen dos significados. O sea, cuando llega a haber una diferencia, si tomas nota, un voto es algo que prometes hacer, y un juramento es algo que prometes ya no hacer. Jesucristo mismo da mucho peso a esto. Mateo 5:33. Mateo 5:33. Jesús está hablando sobre los juramentos y dice que habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Lee conmigo, dice, sino cumplirás al Señor
tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es trono de Dios, ni por la tierra, porque es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, si tú dices sí, que sea sí. Si tú dices no, que sea no. Y cualquier otra cosa que le pongas después del sí o después del no, de mal procede, porque nos va a llevar a la mentira, nos va a llevar al engaño. Y muchas veces perdemos la confianza de las personas a las que estamos hablando. Te voy a dar algunas referencias y voy a ir brevemente antes de empezar el texto. Santiago 5:12. Santiago 5:12 dice: sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Otro capítulo 5, pero este está en Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate, lee conmigo, más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean, ¿qué dice? Pocas tus palabras. Es decir, guarda tus palabras, mejor acércate para oír en vez de hablar, no te apresures a hablar, porque muchas veces tendemos a venir delante de Dios y empezamos a decir: Señor, y te prometo que si pasa esto, que si logro esto, entonces ahora sí voy a seguirte y voy a estar más de cerca y voy a servir. El texto nos está diciendo que sean pocas mis palabras. Él está en el cielo, yo estoy en la tierra. Mira lo que dice el verso 4 ahí en Eclesiastés. Cuando a Dios haces promesa, ¿qué dice? No tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Lee conmigo. Mas tú teme a Dios. Lo mejor es temer a Dios. No es un temor sucio, es un temor reverente y confiar que Él hace la obra. Por eso, en el capítulo que vamos a observar en el Antiguo Testamento, de alguna manera se está mostrando esta fidelidad del hombre hacia Dios. Y el Nuevo Testamento, bueno, Dios nunca puede depender de ti porque cumplas o no tus votos. Realmente el nuevo pacto está basado en la fidelidad de Dios hacia el hombre por la sangre de su Hijo. Por eso, al mirar estos versos, te dije que anotaras: hay santidad en las palabras. Y la palabra nos enseña que no mintamos. Aún hay lugares, probablemente ya casi no hay tantos, donde mucho dinero se cambia con un apretón de manos, ¿no? Las personas confían es decir, la palabra de alguien es la garantía. Realmente eso ya casi no se ve. Pero te digo algo, la verdad teje la sociedad en la que tú y yo vivimos. Se construye la sociedad cuando decimos la verdad. Si vas al banco y depositas cierta cantidad y ves tu estado de cuenta, ¿qué esperas? Que esté esa cantidad. Si vas a la tienda y compras un producto y lo abres, esperas lo que pagaste. Y si se descompone, esperas que exista una especie de garantía. Es decir, la verdad es importante, y cuando nos decimos la verdad, cuando amamos la verdad, entonces puedes confiar en la palabra que se da. Ahora, este capítulo justamente nos va a enseñar que el Señor le va a enseñar a su pueblo a tomar con seriedad sus palabras. Cuando hagas voto, cuando hagas promesa, y hay un par de relaciones que vamos a ver: padres e hijas que todavía viven, jóvenes que viven en casa, y matrimonios. Dice la palabra, verso 1, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a
todo lo que salió de su boca. Lo que está diciendo la palabra es: seamos hombres y mujeres de palabra. Básicamente eso es lo que te está diciendo el Señor. Sé un hombre de palabra, sé una mujer de palabra. Que alguien pueda confiar en ti cuando tú dices algo. Y esto lo dice respecto a los votos. Este es el verso 3. Mas la mujer, aquí va a hablar una mujer soltera en casa, mas la mujer cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación que hubiera ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare, el día que oyere todos sus votos, eso significa lo desaprobare, y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma no serán firmes, y Jehová la perdonará, por cuanto su padre lo desaprobó. Esto es interesante porque aquí en estos versos observamos orden, autoridad y sujeción en el hogar. El padre era la cabeza de la casa, había roles que enseña la escritura: esposos con sus roles, esposas con sus roles. Y aquí dice que hay poder en las palabras, pero también, toma nota, hay poder en el silencio. Son dos clases de poder: en tus palabras y poder en tu silencio. Si un papá tenía una hija joven que vivía bajo su techo, que no estaba casada y vivía en casa, aún está bajo su cobertura. No importa si tiene 17 o 27, está bajo su cobertura. Y le escuchaba el papá decir: Señor, yo te prometo que voy a hacer esto. Y el padre lo oyó. Si no le gustaba o no quería que ella hiciera ese compromiso, él podía desaprobarlo y ella tenía que someterse a la decisión de su papá. Es decir, había autoridad, había poder en las cosas que él tenía que decir, se le honraba. Pero también te dije, hay poder en las palabras. ¿Y poder en qué? En el silencio. ¿Por qué el silencio? Y es bien importante entender esto. Porque en nuestro silencio hay consentimiento. Bien lo has escuchado: el que calla, otorga, ¿no? Y algunos de nosotros como padres debemos prestar atención a esto, porque a veces vemos a nuestros hijos hacer cosas que nunca deberían estar haciendo y mantenemos la boca cerrada, porque preferimos ser sus amigos a ser su mamá o su papá. Y ese es un gran problema de nuestra generación. No eres su amigo, eres llamado a ser su padre, eres llamado a ser su madre o llamada a ser su madre. Y entonces debemos entender que el silencio es consentimiento y lo puedes hacer en oración, pero Dios te ha dado la autoridad. Y los hijos tienen que entender que hay una bendición, hay un marco de bendición, y si nuestros hijos están en el marco de bendición van a estar seguros, pero en el momento que ellos se salen del marco de la bendición están en riesgo. Por eso lo que hace este mundo como iglesia, pues sí, hay veces que se prefiere el silencio, y eso es muchas veces consentimiento. Y hay quienes no quieran leer pasajes que están claramente establecidos. No queremos decir nada sobre ese comportamiento. ¿Cuántas veces, incluido el mensaje de hoy, cuando leamos los siguientes versos, yo hubiera dicho: no, pues ese nos lo brincamos, ¿no? Este está muy complicado. Es más, hasta a mí me cuesta trabajo. Pero Dios no señala eso en su palabra. Él está hablando verdad, y nosotros tenemos que ser como nuestro Padre Celestial, hablando verdad. Y entonces sé que hay contextos personales, pero Dios está mostrando un patrón, está mostrando un orden, y comienza con el hogar. Los países se construyen con familias, en el diseño de Dios para la familia, para criar un niño. Y aunque Dios puede hacerlo en su poder, y sé que hay muchos testimonios, Él está buscando que exista un hogar, un papá, una mamá. Y nuestra cultura está fallando. Es decir, si tú observas los lugares de detención y comienzas a hacer las encuestas, te vas a encontrar en un alto porcentaje la ausencia de ¿quién creen? De los papás. Es increíble observar esta relación de la ausencia de los padres. Por eso, si Dios te ha concedido tener hijos, que es lo que hablaba hace un ratito con Freud y con Jime, justamente es: Señor,
permíteme estar involucrado en la vida de mis hijos a tal grado que yo pueda llevar la palabra de Dios, que se note la presencia del padre y madre. Y muchas veces hay mamás que tienen que ser ambos y tienen que hacer esta labor de llevarlos a la palabra. Tú llévalos a Cristo y Él se encarga del resto. Continuamos, verso 6. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido la oyere y cuando lo oyere, ¿qué dice? Callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, lo desaprobó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y Jehová la perdonará. Así que Dios protege el orden de la familia. Verso 9, pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. O sea, una mujer adulta que es viuda o divorciada, si hace una promesa, un voto al Señor, el Señor dice, hey, eso permanece. Verso 10, y si hubiere hecho voto en casa de su marido y si hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán, ¿qué dice? Firmes. Y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Entonces, lo que estamos observando es que Dios escucha nuestras promesas. Dios escucha nuestra voz. Es increíble conocer que hay poder en las palabras y poder en el silencio. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma, será nulo. Su marido los anuló y Jehová la perdonará. Entonces, hay algunas cosas antes de continuar al siguiente capítulo, a los siguientes versos. Hay un orden que Dios establece. Nuestra palabra es importante. La realización de los compromisos que adquirimos son importantes. Y el fundamento de nuestra sociedad, lo que está sucediendo es que se está erosionando porque nos estamos alejando de esto. Ya es una sociedad mentirosa, si de por sí nuestra inclinación al pecado, pero esto ya estaba previsto. Segunda de Timoteo 3, en el verso 1 dice, tienes que saber esto, Timo, que en los postreros días vienen tiempos peligrosos. Habrá hombres y mujeres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes ¿a quiénes? A los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Qué dice el verso 4? Traidores. Un contrato, nada, yo no voy a cumplir eso. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice el texto? Evita. Entonces, prácticamente está hablando de una generación quebrantadora de pacto, que acusan falsamente. Habla de esto. Y al mirar nuestra cultura, una de las cosas que más el enemigo ataca son las instituciones creadas por Dios, entre ellas la familia y el matrimonio. Y tenemos parejas jóvenes que casamos y tenemos en un tiempo prematrimonial y los escuchamos hacer sus votos delante de Dios, delante de testigos, y oramos, Señor, que esto permanezca, porque el matrimonio es sagrado. Pero ¿saben qué sucede? Por décadas has visto en la televisión que las series de televisión lo que hacen es apuntar y destruir todo lo santo. Se burlan del matrimonio, se burlan de la paternidad, hacen ver a los padres como tontos, que padres que no se respetan, y ver la figura del padre como algo que no importa. Es decir, la televisión ya por décadas ha estado buscando destruir todo lo que es sagrado. Y cuando digo televisión, pues ahora evidentemente es el internet y las redes sociales. Por eso no es de extrañar que los niños no tengan ya respeto. Y en nuestro hogar, como iglesia, en nuestros compromisos, en nuestros votos, todo lo que es sagrado y honorable, necesitamos llevarlo al Señor y decirle, Padre, no quiero faltar a mi palabra, quiero que seas tú, tu Santo Espíritu en mí. Y mucho de lo que estamos viendo en ese listado de pecados es mantener nuestra palabra. Así que Dios está sosteniendo aquí que hay una santidad en las palabras, hay una santidad en los compromisos, y si se ha roto o lo hemos roto, es importante llegar al Señor a arrepentirnos, pedir perdón y continuar de la mano del Señor.
Verso 13. Regreso a Números 30. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó, que dice, todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella, los confirmó por cuanto cayó. Ahí está el poder en el silencio, el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Así es, ese es el consentimiento al guardar silencio. Y es un principio que tenemos que ver. Verso 16. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, entre el padre y su hija, durante su juventud en casa ¿de quién? De su padre. Y ya había al final formados en la librería así buscando a ver si no hay unos de estos versos así en grandotote, ¿no? Para que los pongan en su casa. Capítulo 31. Dios va a ordenar ahora a los hijos de Israel, y aquí empieza lo interesante. Agárrate, porque va a ordenar venganza. Y quizá estos textos son textos que nos cuestan trabajo, así desde el lugar en donde estamos, pero tenemos que observarlo desde la perspectiva correcta, no humanista, no poniendo a Dios en el banquillo de los acusados, sino conociendo que Dios es bueno. Amén. Dios es fiel. Amén. Dios es justo. Amén. ¿Él ordenaría algo injusto? La respuesta es nunca. Entonces, cuando leamos estos versos, necesitamos tener en mente el carácter de Dios. Y entonces, con la ayuda de Dios, intentar levantar un poquito la mirada, tomar un vuelo en helicóptero e intentar entender por qué se está diciendo y por qué está ordenando lo que está ordenando Dios. Así que, verso 1. Jehová habló a Moisés diciendo, desde ahí, haz la venganza de los hijos de Israel. ¿Contra quiénes? Contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Aquí ya está bien interesante, porque le está diciendo, Moisés, este es tu último acto público. Es el último que vas a estar involucrado. Después de que los madianitas sean vengados, Moisés, tú vas a ser reunido con tu pueblo y luego vas a pelear contra el último enemigo, que es la muerte. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián. Comienza este texto y por favor subraya esto, porque aquí te vas a dar cuenta y se abre el panorama de lo que está pidiendo Dios. ¿Es la venganza de quién? ¿De los israelitas? No. ¿Qué dice el texto? La venganza de Jehová en Madián. Y esto es muy importante mientras leemos los siguientes versos. Venganza. Pues observemos en el contexto, porque podemos luchar con esto. Más cuando existe el perdón, y el perdón es algo que Dios nos pide poner en práctica, algo que Él ha hecho con nosotros. ¿Y cuántos casos nos toca de recibir de traición o incluso abuso? Y hablar de perdón se vuelve algo difícil. ¿Pero fue fácil para Jesús ir a la cruz? La respuesta es no. Incluso clamó en el Getsemaní, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Entonces no estamos hablando de la facilidad de, sino de la realidad de. Es decir, la santidad, los que toman nota, es como un camino. Todos los días estamos en una vida que se rinde al Señor. Todos los días estoy siendo conformado a su imagen. Tal vez no soy el que quiero ser, pero ya no soy el que era. Esa es la dirección de mi vida. Eso es santidad. Él va produciendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. De manera contraria, cuando estoy alejándome de su palabra, estoy retrocediendo o me estoy comprometiendo con el mundo, entonces ese proceso se rompe y necesito, como lo hemos visto en Navegantes, arrepentirme, confesar mi pecado, y el Señor me recibe. Por eso estamos siendo conformados a su imagen, y mientras somos santificados nos parecemos más a Cristo, y entonces llega un momento en el cual podemos decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, dentro de ese contexto de perdón, de no vengarnos, porque la venganza es del Señor, Pablo lo dice en Romanos 12:19.
Romanos 12:19. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, y hace eco a lo que estamos estudiando en Números. ¿De quién es la venganza? Del Señor. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Y es que muchos de nosotros nos gustaría, o tal vez yo nada más me estoy balconeando, ¿no? Y entonces decir, ay Señor, fuego sobre esa colonia, ¿no? Unos rayos, no hay una aplicación en el Waze donde nada más ahí pongas ahí, Señor, ejecuta, ¿no? Realmente, si se fijan en nuestra naturaleza, hay veces que no sabemos distinguir entre venganza y justicia. Cuando ves una película y de repente ves que secuestraron a la hija de Liam Neeson en Europa, ¿no? Échales la llamada, Liam, no vas contra ellos. ¿Y qué piensas? ¿En justicia o en venganza? De alguna manera, esa predisposición, esa inclinación de vengarnos, nuestro llamado no es salir y vengarnos de todos. Y sí, quizá esa parte mía perversa dice, Señor, pero la necesito entregar al Señor y decir, Padre, tú me has perdonado. Y necesitamos entender esto, presta atención. Decirle, Señor, esto de la venganza no es mío. Yo voy a dejar lugar a tu ira. El análisis final es, nadie se va a salir con la suya. Nadie nos vamos a salir con la nuestra. Ni un ser humano. Todas las cosas serán traídas a la luz. Y nosotros necesitamos entender eso. Porque cuántas veces le he dicho a Cindy, me gustaría ser Batman, ¿no? Y quiere salir de vengador y todo eso. Y de repente dices, no. Tú sé cristiano, ama, perdona, ora, comparte, evangeliza, ama. Y entonces, Señor, haz tu obra. Hay una escena al final, y lo hemos leído en Apocalipsis y lo estudiamos verso a verso, en donde vendremos con Cristo y descenderemos y habrá orden en este mundo y las cosas van a estar puestas en su lugar. Pero algo real que tenemos que entender es que Dios va a redimirnos de un lugar como este para traer el orden. Así que Él gobierna todo eso. Aún así, en este texto, en ese contexto de no vengarnos, en este texto la venganza no es de Israel, sino la venganza ¿de quién es? De Jehová. Y le dice Moisés a los hijos de Israel, quiero que vayan y hagan venganza de los hijos de Madián. ¿Por qué? Porque ya le había dicho a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, bendeciré a los que te bendigan, y la otra parte casi no la decimos, ¿verdad? Maldeciré a los que te maldigan. ¿Dios es justo? La respuesta es sí. ¿Esto sigue firme? La respuesta es sí. Dios sabe cuándo debe suceder. Y entonces dice, solamente da unas vueltas atrás en el capítulo 25, solo como para conectar esos textos. El capítulo 25 en el verso 16. ¿Te acuerdas que Balaam le enseñó a Balac y a los de Moab cómo poner tropiezo a los hijos de Israel y murieron 24,000 en un día? Entonces estamos, digamos, conectando el capítulo 25 al día de hoy y Dios les dice que ejecuten la venganza del Señor. Verso 16, y Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y qué más, heridlos por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, son engaños, con que os han engañado en lo tocante a Baal peor. Hay cosas muy difíciles aquí, pero esto va a ser un ensayo general para las batallas de Canaán. Hace rato te dije que como un pequeñito lo vas llevando de la mano, los está llevando de la mano porque va a haber batallas mucho más difíciles dentro o pasando el Jordán. Y entonces van a entrar con 12,000 hombres, quién sabe cuántos madianitas, cientos de miles. En los días de los jueces había 135,000 madianitas y cuando entran a la tierra de Canaán Dios les da la victoria. Pero por la cantidad del botín que ahorita vamos a leer, yo creo que esos números eran impresionantes. Y como te dije al inicio de la enseñanza, nos vamos a dar cuenta que ni un solo israelita se pierde. Y entonces, nota, ya sea en tu corazón o en el papel. Pensamos que las victorias son militares. Gané, ¿no? ¿Sabes cuál es tu victoria primaria?
arrodillarte y recibir la dirección de Dios todos los días. Ahí está tu victoria. Sí, puede ser que evidentemente se note que en tu obediencia observas que las cosas toman lugar y hay una bendición, pero esa bendición es secundaria, esa victoria es secundaria. Tu victoria primaria es cuando te arrodillas y pones tu voluntad delante de Dios y recibir de su palabra dirección. Pero Israel, sus derrotas primarias antes de militares fue cuando no buscaron a quién, a Dios. Por eso en tus notas, así nosotros. Necesitamos entender que hay una derrota cuando no busco al Señor y lo hago a mi manera. Así que lo que está sucediendo aquí, están siendo enseñados cómo hacer guerra, pero la idea es que la siguiente generación aprenda cómo doblar sus rodillas y su corazón y confiar en el Dios vivo, porque la mayoría de las cosas en la vida van en contra de las probabilidades. El hecho de que estemos aquí reunidos es un milagro. Que la iglesia se reúna domingo a domingo en el mundo, solo Dios puede hacerlo. No hay manera que en las fuerzas humanas permanezcan. Pero Dios, que es rico en misericordia, viene y trae de su Santo Espíritu. Y nos damos cuenta por lo que vamos a leer aquí, que esa es nuestra victoria, la victoria de Cristo. Y ellos necesitan entender cómo doblar sus rodillas, cómo confiar en el Dios vivo. Y ese tipo de victoria que la siguiente generación, en el caso de nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, puedan experimentar. Entonces, interesante, no va a haber un general militar delante de ellos, va a haber un sacerdote. Observa, no van a ganar por destreza militar, sino porque Dios les va a conceder la victoria. Verso 4. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel. ¿Cuántos? 1000 por cada tribu. Haces la matemática, ¿qué dice el texto? 12,000 en pie de guerra. ¡Au! ¡Au! Interesante, porque es simbólico. Si leíste los textos anteriores, había 600,000 hombres. ¿Y aquí cuántos solo escogieron? 12,000. Con estos poquitos. Y Moisés los envió a la guerra, dice el verso 6. 1000 de cada tribu envió. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Aquí están los instrumentos sagrados. La cabeza de la guerra es el sacerdote. Las trompetas de plata están siendo tocadas en lugar de que un general esté dando estrategias militares. Se están moviendo a la batalla y están aprendiendo a lo que Dios les va a pedir hacer, pero después a mayor escala cuando cruzan el Jordán. Verso 7. Y pelearon contra Madián. ¿Puedes leerlo conmigo? Y pelearon contra Madián. Cuando peleas es porque ahí dice, como Jehová lo mandó a Moisés. Y en la batalla, ¿qué crees que va a haber? Y mataron a todo varón. Hay muerte, hay sangre, es guerra. Y voy a leer en un momento unos versos mucho más difíciles. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián. Mira quién está. Evi, Rekem, Sur. Si te acuerdas, Sur era el papá de Cosbi, la mujer madianita que entró a la tienda con Simri. Eso lo leímos hace unos domingos. Fue muerta por Fines, detuvo la plaga. Luego sigue Ur y Reba, 5 reyes de Madián. Y subraya en tu texto, ¿quién más murió en la guerra? Balaam, hijo de Beor. Mataron a espada. Balaam, tú te debiste haber ido con tu burra hace mucho tiempo. Hablaba, ¿no? Ya, vete de aquí. ¿Qué haces habitando con los que van a recibir el juicio de Dios? Y yo te hago eso mismo el día de hoy, ese mismo comentario. ¿En dónde estás? Balaam debía haber salido corriendo hace mucho tiempo, debía haber regresado a su hogar a arrepentirse ahí en el río Éufrates, pero se quedó. Este es un hombre que en su profecía, cuando el Espíritu Santo del Señor estaba sobre él, dijo, permíteme morir la muerte de los justos. Pero murió la muerte ¿de quién? De los impíos. Este es un hombre que anhelaba la plata, el oro, todas estas cosas, y de nada le sirvió su despensa llena. Todo el grano que tenía almacenado no lo protegieron cuando llegó el momento que el Señor tomó su vida. Así que hablamos de esto hace unos domingos. No podemos vivir como queramos y morir la muerte de los justos. Es venir delante del Señor en arrepentimiento y saber
que el Señor nos ha salvado y es por su obra, no por mi obra, la que yo puedo tener acceso al Padre. Y aquí está Balaam, termina siendo muerto en esta batalla. Él fue el que dio consejos sobre cómo atraer a los hijos de Israel con la lujuria, con la idolatría sexual para que más de 24,000 murieran. Y esto vuelve sobre él. No está muriendo la muerte de los justos. Verso 9. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas. ¿A quién más? A sus niños y a todas sus bestias y todos sus ganados. Y arrebataron todos sus bienes e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán, frente a Jericó. Verso 13. ¿Qué va a pasar? ¿Listos? Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. ¿Qué dice el verso 14? Y se enojó Moisés. Algo que pudo haber sido la victoria de Dios, ya regresaron 12,000 contra quién sabe cuántos. Hay una molestia. Ojo, no estoy enojado yo, ¿ok? Pero de alguna manera quiero leerles el texto. Y necesito que lo observen así. Moisés está enojado. Está súper enojado. El hombre más manso del mundo. Ese es su problema, ya lo sabemos, se enoja. Porque ya sabe que no va a entrar a la tierra prometida. Parte de eso causa del enojo, de su desobediencia. No importa realmente cómo, pero no está enojado nada más porque sí. Mira lo que dice el verso, está enojado contra los capitanes del ejército. ¿Contra quién más? Contra los jefes de millares, de centenas que vuelven de la guerra. Y les dice Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí por consejo de Balaam, que dice, ellas fueron causa de los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Bueno, ¿qué les pasa? ¿Quieren ganar esta batalla y perder la guerra? ¿Qué están pensando? Se supone que debían salir y no tomar rehenes, traer de vuelta a todas las mujeres idólatras con las que los hombres de Israel se acostaron. ¿Qué onda? Es como si estás batallando con el alcohol y vas a la tienda de vinos y cerveza y agarras 5, 10 cajas y las pones en tu sala. ¿Tiene sentido? Es como si estás batallando con la pornografía y compras un montón de revistas y las pones al lado de tu cama. ¿Tiene sentido? Eso es lo que está haciendo el pueblo de Israel. Lo que sabían que les había hecho caer, lo trajeron. Porque a veces queremos ser más buenos que Dios. Él había dado una instrucción. Él había dado una instrucción muy dura, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces, es un texto difícil, porque vi el verso 17. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Evidentemente está hablando de esta sexualidad que está ligada a la adoración a los ídolos. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido ¿qué? Varón, las dejaréis con vida. Aún en medio de ese juicio, Dios extiende misericordia, así que los niños varones, las mujeres que habían estado involucradas en la adoración sexual de Moloc, el Señor da un mandato a través de Moisés para matarlos. Para matarlos. Y es difícil para nosotros escucharlo. Este es el mismo Dios del Nuevo Testamento, no es el Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo. Este es el mismo. Pero Él ya había dicho, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Saben algo? Vamos a agarrar otros 20 pisos para arriba, helicóptero celestial. Ve lo que dice Génesis 15:16. Génesis 15:16, es importante acercarnos con un corazón humilde delante de Dios, aún en estos textos tan difíciles.
en la cuarta generación, ¿qué dice? Volverán acá. Sigue leyendo y abre tu corazón y tu mente, porque aún no ha llegado, ¿qué dice? A su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Lo vimos hace unos domingos. Tú y yo medimos el tiempo de manera en segundos, horas, días, pero Dios está midiendo el tiempo de manera moral. Él le había dicho a Abraham, 400 años los hijos de Israel estarán en Egipto y luego los sacaré y los voy a usar. De hecho, todo lo malo que han hecho el pueblo de Israel, y Dios los ha venido limpiando y perdonando, pero los va a usar para juzgar al amorreo que ha estado pecando. ¿Cuánto tiempo? 400 años y más los de antes. La iniquidad del amorreo no ha llegado a su colmo. Solo Dios es el único que puede mirar a un pueblo, a una nación y decir, están tan pervertidos, están tan perdidos. Ya no hay oportunidad de una obra aquí, en la sabiduría de Dios, no la mía. Es un texto duro y difícil de leer. Él dice, estos niños, estas mujeres que han estado involucradas en idolatría, elimínenlos. Las jóvenes que son vírgenes, que nunca han estado involucradas en el pecado y la adoración de Baal, manténganlas vivas, pero destruyan esto de en medio de ustedes. ¿Ven por qué dije hace rato que mejor me lo prefería brincar? Pero estudiamos la Biblia verso a verso y no nos brincamos nada. Presentamos todo el consejo de Dios, porque aquí lo observamos desde el punto del carácter de Dios, abrimos el panorama y hay algunas cosas que nos ayudan un poco a entender. Hay documentación sobre prácticas religiosas de los amorreos, los cananeos, los hititas. Sacrificaban a sus propios hijos. Estos niños son puestos a muerte todo el tiempo. Ponemos una imagen mientras leemos estas líneas de cómo pudo haber sido, pero históricamente no eran personas temerosas de Dios. Ellos ponían a sus hijos en fuego, estaban involucrados en prácticas sexuales, una decadencia humana, y de hecho en ocasiones aldeas enteras eran destruidas por enfermedades venéreas por sus prácticas, más allá de lo que vamos a hablar aquí. Así que el Señor pone un mandato: limpia la casa, saca todo esto. No hay salud si esto queda vivo. ¿Lo puedo repetir? No hay salud si esto queda vivo. Y creo que Dios te está hablando a ti y a mí en este momento. Y sabes exactamente lo que te estoy diciendo. Cada uno de nosotros necesitamos venir a la luz. ¿Por qué de esta manera? Dios no va a pedir algo que fuera injusto, ya lo establecimos. Dios no va a pedir algo que vaya en contra de su naturaleza. El juicio de Dios siempre es, iglesia, justo. Y si Él castiga, castiga porque Él es justo. Y nunca va a pedir algo que es injusto. Y Dios le había dado a este pueblo 400 años de misericordia. Ni siquiera nuestra nación tiene tantos años. ¿Y cómo vamos? Creo que ya sabes la respuesta. ¿Te das cuenta? Ellos rechazaron al Dios verdadero. No solamente lo rechazaron, sino quisieron hacer caer al pueblo justo antes de entrar a la tierra prometida. ¿Y es duro este texto? Sí, es duro este texto, pero ¿sabes algo? Le agradezco a Dios que nos haya tocado un texto como hoy, el día de hoy, porque hay cosas muy fuertes que Dios nos va a pedir que hagamos. Decisiones radicales, romper relaciones de adulterio, romper relaciones de negocio que están chuecas. Se corta de tajo. Decisiones específicas. Recuerda a Jesús diciendo, ¿te acuerdas? Que si tu mano te era ocasión de caer, ¿te acuerdas? Mejor córtala. Si tu ojo es ocasión de caer, mejor quítalo. Y te dije, nada de venir el manco ni tuerto el próximo domingo. Eso lo vimos. Está hablando de decisiones radicales, de cortar contactos, de tirar basura, de hacer lo que tienes que hacer para ser purificado, para venir delante de Dios.
¿qué crees? Dios no va a cambiar de opinión. Ya te dijo lo que tienes que hacer. Y te lo ha dicho en la palabra, y te lo ha dicho en consejerías, y te lo ha dicho porque el Espíritu Santo te está llevando a toda verdad. Toma decisiones radicales. Como creyentes, nuestra vida debe ser así. Decisiones firmes, caminar con Cristo. Porque muchas veces, por diferentes situaciones, nuestra carne nos va a llevar a los ídolos, y los ídolos nos va a llevar a la muerte. Y entonces la Biblia me dice que mis concupiscencias me llevan al pecado, y el pecado dado a luz la muerte. Dios no quiere que te separes de Él, al contrario, quiere que caminemos en comunión con Él. Déjame darte dos textos muy, muy bonitos. Colosenses capítulo 3, verso 5. Fuertes al inicio, pero mira cómo es la gracia. ¿Qué dice el verso 5 de Colosenses 3? Haced morir. Otra vez, haced morir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer morir? Lo terrenal en nosotros. Y no lo deja la imaginación, lo enlista. ¿Qué dice? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que por cierto la avaricia es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, pecados visibles y los que no se notan tanto, ¿verdad? No mintáis los unos a los otros. Qué increíble texto que nos lleva al capítulo 30 que acabamos de leer. Ya se despojaron del viejo hombre con sus hechos, se revistieron del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va. Esta palabra me gusta. ¿Qué dice que se va? Renovando. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso es lo que hace la Biblia. No es llegar así el domingo, ya lo entendí todo súper bien, pero Dios te va renovando el entendimiento y te vas dando cuenta y vas tomando decisiones que honren a Dios hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora, iglesia, que eres de Cristo, ahora que has creído sus promesas, toma decisiones firmes. Hagamos morir lo terrenal que hay en nosotros. Hagamos morir aquello que nos lleva a la muerte, a la desobediencia, a la separación, al rompimiento de mi relación con Dios. Los que son de Cristo, dice Gálatas 5:24, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Iglesia, ¿qué hace un crucificado? ¿Qué puede hacer un crucificado? Nada. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y entonces, ¿sí? Tu carne te va a estar diciendo: ay, es que hace mucho no me pelas. Dame chance, mira qué bien nos la pasábamos, ¿te acuerdas? Cuando éramos esclavos en Egipto, estábamos muertos. Pero estamos crucificados con alguien. ¿Con quién? Con Cristo. Morir a mí, que Él vive en mí. Regresa al texto. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, ya estoy en Números 31, cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días y os purificaréis al tercer día, y al séptimo vosotros y vuestros cautivos asimismo purificaréis todo, vestidos, toda prenda de pieles, toda obra de pelo de cabra, todo utensilio de madera. Y ahorita voy a hablar de eso en cosas y artículos que muchas veces nos ligan al mundo y no nos damos cuenta que tenemos que ser sabios. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste ¿qué? El fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis limpios, y después entraréis en el campamento. Y Jehová habló a Moisés diciendo: toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación. Y entonces hay una purificación. Traen cosas del botín que necesitan ser purificadas, necesitan ser dedicadas a Dios, y eso aplica muchísimo a lo que nosotros vivimos, porque
estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y un cuchillo pues, puede servir para cocinar, pero también puede servir para lastimar. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está el problema? ¿En el cuchillo? No, en mi corazón. Lo que Dios está diciendo es que necesitamos poner las cosas a los pies de la cruz, Señor. Y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra, toda la congregación, y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, su salario. De 500, uno, así de las personas como de los bueyes, de los asnos, de las ovejas, de la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová, y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y los darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. Y fue el botín, fíjate esto, toma en cuenta cuándo. El resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ¿qué? Ovejas, 72,000 bueyes, 61,000 asnos. Yo espero que uno de esos asnos sea el que hable, mínimo. En cuanto a personas, de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra fue el número de 337,500 ovejas. Y el tributo de las ovejas para Jehová fue 675, de los bueyes 36,000 y de ellos el tributo para Jehová 72. De los asnos 30,500 y de ellos el tributo para Jehová 61. Y de las personas 16,000, de ellas el tributo para Jehová. ¿Cuántas cuentan? 32 jóvenes que fueron enseñadas a servir a Dios y creemos que llegarían a la fe en el Dios verdadero. Ellas tenían que comparar, al final están ahí vivas. Dios les ha perdonado y conocieron el temor de Dios. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová al sacerdote Eleazar como Jehová lo mandó a Moisés. Estos son los números iniciales, vamos hasta el verso 48. Aquí prácticamente es lo que se divide, ¿no? Los números de cómo se dividieron. Y el verso 48 dice, vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés, tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder. Aquí está el asunto. Y ninguno ¿qué? Ha faltado de nosotros. No falta ni un solo hombre. Mira, lo leemos tan fácil, pero 12,000 hombres valientes salen a la guerra. ¡Au! Oye, al menos uno que camina chueco se iba a caer y se iba a pegar en la cabeza y se iba a morir. Nada más así porque no se murió ni ese. Empiezan a contarlos. 11,999, 12,000. Y se van para atrás. Y se ponen, Señor, esto es un milagro. ¿Viste cuántos eran? ¿Viste contra quiénes fuimos? Esto es un milagro. Y ellos se dan cuenta y cuentan. Y ni uno solo se perdió, y se acercan a Moisés y se dan cuenta que Dios los protegió sobrenaturalmente. Y verso 50 dice, por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda. Y yo oro que tu vida sea así. Que no digas, pues qué chido, qué buena suerte tuve. Sino que sepas que si tú estás vivo es por la gracia de ¿quién? De Dios. Y que cada uno de nuestros días mientras despertamos decimos, Señor, gracias. Gracias porque me has librado, me has perdonado, me has guardado, me has protegido, me has librado de la muerte eterna. Y yo espero que tú estés aquí por gratitud y no por obligación. Que vengas a Dios cada domingo, cada miércoles, cuando puedes venir los miércoles y decirle, Señor, gracias, vengo a conocerte más porque eres tú el que me has librado. Y verso 51 dice, y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas, todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová, los jefes de millares y de centenas, fue 16,750 siclos. Ahí búscale en internet, son varios millones de dólares al valor de hoy. Era un montón de oro. 420 libras de oro. Y los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel. ¿Delante de quién?
de Jehová. Parece que este oro entonces, más que se gastara, se puso en un lugar como memorial, un montón de oro, porque al cruzar el Jordán ellos van a ver la mano sobrenatural de Dios y van a llegar y van a darse cuenta que Dios siempre provee. Y yo creo, para terminar antes de orar, ¿no es esa la lucha en nuestras vidas? Siempre estamos contra todo pronóstico. Las familias, los matrimonios, los trabajos, en un mundo caído como este injusto, nos levantamos todos los días y decimos: Señor, gracias, contra toda probabilidad. Y eso es lo que sucede cuando 12,000 enfrentan a cientos de miles. Siguieron al sacerdote. Y tú y yo necesitamos seguir a nuestro sumo sacerdote, que es Jesús. Necesitamos escuchar su palabra. Y yo no sé si ahorita estás en el sofá de la aflicción, ¿no? Y dices: Dios, no quiero estar aquí. Yo ya me había imaginado una vida cristiana bien chida. Voy a la iglesia, me discipulo, sirvo, canto. Todos tenemos esas ideas muchas veces, incluso planes que no necesariamente son malos, pero te digo algo, puede que no suceda así, porque Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicción. Y la lucha en nuestras vidas siempre es esa, contra las probabilidades. Señor, tu palabra dice esto, pero yo quiero reaccionar de esa manera. Tu palabra dice esto, pero yo quiero salir por mi cuenta, intentarlo hacer con mis propias fuerzas. Tu palabra dice esto, pero yo quiero hacer esto, Señor. ¿No te ha pasado que dices: es que tengo miedo que si confío en ti nunca va a funcionar? Nunca va a suceder. O probablemente estás domingo a domingo y dices: no, eso no es para mí, Señor, es para todos los demás. Pero para mí eso no es. Ahí había un memorial que cuando ellos iban a adorar, veían ese oro guardado y era un recordatorio de que Dios es quien concede la victoria. Y te dije que anotaras hace ratito cuál era tu victoria todos los días, que fueras y te arrodillaras a conocer la voluntad de Dios. Ahí está tu victoria, todos los días. La victoria ya está ganada en Cristo. Él venció la muerte. Si has depositado tu confianza en Él, literalmente estás completo en Él. Pero en el día a día, en el caminar de todos los días, Él es quien va a ir delante de ti. Él es el autor y también el consumador de nuestra fe. Próxima semana sigue leyendo 2 capítulos más. 2 más. Y terminamos el siguiente, si Dios quiere. Rubén y Gad y la mitad de la tribu de Manasés la próxima semana. Un estudio muy interesante con tremenda aplicación, cosas que debemos aprender en las luchas que tenemos en nuestras relaciones unos con otros. ¿Oramos? Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has afirmado cosas. Muchos de nosotros tenemos preguntas y tú no te asustas de ninguna de ellas. Simplemente un texto como este, difícil. La erradicación de los madianitas, Señor, pero confiamos en ti. Y vemos cosas diariamente en las noticias: injusticia, sufrimiento, hambre. Y tenemos muchas preguntas, Señor, pero esto sabemos, tú estás en el trono. Y entendemos que no viniste a arreglar temporalmente este lugar, sino a redimirnos de él, Señor. Porque creemos que cuando vengas y establezcas tu trono aquí, tu reino, todas estas cosas serán hechas correctamente. Por eso sé que para muchos de mis hermanos y mis hermanas, Señor, hay veces que se encuentran en sus pies en lugares resbaladizos y quieres recordarnos como el salmista, no entrar en la casa del Señor, poner nuestros pies y nuestras mentes en la eternidad, en pie sobre tierra firme, nuestra fe, que es un regalo tuyo, un recordatorio, Señor, que el impío va a tener un fin, Señor, y que queremos que haya
también evangelio para ellos, Señor. Pero va a llegar un momento en el fin de toda la injusticia y toda la maldad. Un día va a llegar ese glorioso día, Señor. Por eso, aunque hoy no entendemos por qué haces todo lo que haces, por qué permites todo lo que permites, lo que sí entendemos, Señor, esta iglesia, es que tú amaste tanto al mundo que diste tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Que no lo enviaste al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por ti. Esto creemos, Señor. Esto está en el centro de nuestra vida, cada mañana, cada tarde y cada noche. Ese sacrificio, Señor, que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y entonces hoy solo oramos para que tu Espíritu Santo sea derramado sobre todos nosotros, Señor. Que estemos agradecidos, Padre, de que podemos reunirnos y aún en textos difíciles como estos, Señor, ver que tú extiendes tu gracia y tu misericordia, Señor, y quieres usarnos. Eso te pido para esta iglesia, para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, y juntos decimos: